europea para decir qué potencia dominaba. Se siguió desarrollando el capitalismo, surgió otra potencia, Alemania, y estalló la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial, la guerra de 1914. Y todas las potencias europeas se metieron contra Alemania, que había provocado la guerra. ¿Por qué? Porque estaba, ¿quién dominaba? ¿Qué potencia imperialista dominaba? Era la tercera reordenación. Pero surgió un problema que no tenían previsto, que era la revolución bolchevique. Y a partir de él se generó un conflicto que provocó la Guerra Mundial de 1939. Las tres reordenaciones europeas se resolvieron con 3 guerras mundiales en Europa. Ahora hay otra reordenación que es Alemania de nuevo, pero no puede declarar una guerra. No puede declarar una guerra porque, entre otras cosas, no tiene ejército. Francia no tiene ejército potente por ahora, se está rearmando a muchísima velocidad. Francia tiene armamento nuclear, Gran Bretaña tiene armamento nuclear, Rusia tiene armamento nuclear y, desde luego, la gente, pues, la expansión del euroimperialismo está chocando con los pueblos de Europa que se enfrentan a esa dinámica. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo aplastando económicamente a las burguesías europeas débiles. Lo está haciendo aplastando a la burguesía griega, a la burguesía irlandesa, a la burguesía italiana, a la burguesía portuguesa, a la burguesía española. Lo está haciendo aplastando económicamente, que está trasladando los costos, lo está trasladando sobre los pueblos, que son formalmente independientes, pero que no son económica, política ni militarmente independientes. El Estado burgués débil de finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, es incapaz de aguantar al Estado burgués potente, que es el Estado que está emergiendo entre el pacto entre Francia, Alemania, norte de Italia, el Benelux, etcétera, etcétera. La OTAN es el brazo armado de eso más los Estados Unidos. Y la OTAN se configura, y por eso, cuando un pobre reformista hablando, como era Papandreou en Grecia, se le ocurrió la peregrina idea de preguntar a su pueblo, rumores de golpe de Estado, pumba, y Papandreou a dimitir. Esa es la democracia burguesa ahora. Y cuando en Irlanda han consultado al pueblo irlandés qué pretende, cómo ve, qué quiere de toda esta circunstancia, el referéndum irlandés no era vinculante para el gobierno irlandés. Se dijo, os pregunto, pero como no tengo obligación de hacer lo que queráis o lo que decidáis, porque esto ya está cocido a grandes instancias europeas, vuestra opinión vale absolutamente cero. Eso es lo que está ocurriendo. Que tenían que quitarla a Berlusconi, le quitaron a Berlusconi. ¿A quién pusieron? A un títere de las grandes finanzas transnacionales y de las grandes empresas transnacionales del capitalismo europeo. Que tenían que saltarse la independencia de Portugal, se la saltaron. Que tenían que obligar a la muy independiente nación imperialista o subimperialista, al nacionalismo español, a cambiar la constitución de la noche a la mañana en una semana. La burguesía española renegó de su independencia y aceptó las exigencias de Euroalemania de cambiar la constitución española. Eso es lo que está funcionando. Esta es la realidad del capitalismo imperialista. Entonces, imaginémonos nosotros, si eso pasa con naciones formalmente independientes, ¿qué no pasará con pueblos que ni siquiera tenemos derecho a tener nuestro propio Estado? Aquí está el pie de la cuestión, no está en otra parte, aquí está el pie de la cuestión. ¿Cuál es el gran cambio del capitalismo? Es que a finales del siglo XX, para salir del marasmo en el que el capitalismo entró desde 1968, en esa gran crisis desde 1867-68, agudizada en 1973-75 con la crisis del petróleo, que no se ha resuelto desde entonces, pese a todos los esfuerzos de los telecom, de las burbujas financieras, de los tigres asiáticos, de todo eso. La gran crisis japonesa estallada en 1990, Japón no se ha recuperado de ahí, y era la segunda potencia económica mundial. El hundimiento de los 4 gigantes de los tigres asiáticos en 1996-97 de pronto se desploma. El corralito argentino del 2001.
la situación en Venezuela ya, una burguesía que es incapaz, la situación en México, toda una cadena de crisis que podemos hasta que llega la gran crisis del 2007. Todos los esfuerzos realizados desde finales de los años 60, todos los 70, las dictaduras militares, el neoliberalismo, absolutamente todo eso no ha logrado, en modo alguno, no ha logrado recuperar la tasa media de beneficio a nivel mundial. Lo ha logrado en picos de sierra, pero la tendencia de la sierra es para abajo. Que como la tendencia de la sierra es para abajo, pese a los repuntes de China, pese a los repuntes de la India, los repuntes de Brasil, la economía mundial no logra abrir una fase expansiva como fueron los 30 dorados, de después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, etcétera, etcétera, no logra abrir esa fase. La burguesía mundial se lanzó como loca a lo que he comentado en un principio, en meter enormes masas de capital inservible a toda la especulación financiera, que es lo que ha estallado. La primera crisis realmente financiera estalló en 1637 en Holanda, a comienzos del siglo XVII, en 1637. La primera gran crisis financiera, la crisis de los tulipanes. ¿Por qué? Porque la burguesía holandesa se empezó a lanzarse a ese sistema porque otra cosa no le rendía tanto como eso. Y a partir de ahí, hay un libro clásico, el de Arrighi, a partir de ahí, periódicamente las crisis se han mostrado, primero, la mayoría de ellas, no todas, se han mostrado como crisis y burbujas financieras. Eso es lo que está pasando en el mundo. Pues si lo que está pasando en el mundo ha obligado al imperialismo a saltarse la independencia de sus propios estados, pequeños y medianos, empobrecidos, estados títeres, o hacer circunstancias de crear estados tapón o estados nuevos como en Sudán, o reventar estados como reventó a Grecia, que le quitó una parte de Macedonia, etcétera, etcétera, o otras circunstancias parecidas, la teoría de los estados fallidos, etcétera, etcétera. Si ha desarrollado esa lógica, ¿qué no va a hacer con las naciones oprimidas que ni siquiera tenemos estado? Entonces aquí surge un problema. En esta lógica, ¿quiénes son los sujetos? Hasta ahora, lógicamente, hasta los años 60, y los años 70 y los años 80 del capitalismo, que todavía vivía con los rescoldos de los famosos 30 dorados, los años de expansión, el Estado keynesiano, el taller fordista, etcétera, etcétera, teníamos dos sujetos a nivel del mundo. La clase trabajadora de Occidente, la clase trabajadora china, soviética, la clase trabajadora en Cuba, la clase trabajadora no oprimida nacionalmente de estados formales, de estados independientes, y luego teníamos a los pueblos colonizados, a los pueblos que luchaban contra el imperialismo, a las naciones oprimidas, etcétera, etcétera. Y luego a las mujeres, y todos los sujetos, los nuevos sujetos sociales, y eran como dialectizábamos eso. Y hasta ahí la teoría marxista de la autodeterminación era correcta, sigue siendo correcta, pero a condición de que se base en el gran salto interno del sistema capitalista, que ha hecho que incluso pueblos que tenían independencia formal estén oprimidos de una forma nueva, y que ha hecho que incluso pueblos que estaban oprimidos nacionalmente ya se planteen la necesidad de la desconexión del imperialismo como tarea imprescindible. Hoy la única posibilidad de la independencia es la independencia socialista, no hay otra alternativa. Todos sabemos que la burguesía catalana, la burguesía vasca, se puede hablar un poquito de burguesía gallega, dudo, y ahí tendréis que decir vosotros si se puede hablar de burguesía andaluza, es incondicionalmente preeuropea, otanista, atlantista, etc. Y es consciente que solamente puede sobrevivir dentro de un axioma que es la Unión Europea, dirigida internamente por Euro-Alemania y externamente bajo la protección del imperialismo norteamericano. Frente a esa dinámica no queda otra que la independencia socialista de los pueblos. Pero la independencia socialista de los pueblos, ¿quién la puede garantizar? La nación trabajadora, que aparece en el análisis de Marx de 1850, el 18 Brumario de Bonaparte, o el análisis que hace Marx de la Comuna de París de 1871, o los análisis que se van haciendo posteriormente o antes incluso de la independencia de Polonia, como es decir, la independencia de Irlanda, indisolublemente unida a la reforma agraria, donde la cuestión de la propiedad aparece como el gran secreto.
¿quién es el propietario de las fuerzas productivas? ¿Quién es el propietario de Andalucía como realidad? ¿El pueblo trabajador andaluz o el Estado español? Esa es la cuestión crítica que la evolución del capitalismo lo ha puesto ya en primera instancia. ¿Por qué? Porque la lógica del imperialismo es absorberlo todo. Esa es la lógica del capital llevada al extremo por el imperialismo mediante la fusión, que ya se teorizó, ya la teorizó Lenin en el imperialismo fase superior del capitalismo, la fusión del capital financiero y el capital industrial. La mercantilización de absolutamente todo, hasta el código genético, las patentes de la cultura, las patentes de las tradiciones culturales, la apropiación del código genético del maíz, de la cebada, del centeno. Un caso, por ejemplo, la razón de fondo de la sublevación del pueblo egipcio, además de la democracia, la razón de fondo, ¿cuál es? Una muy básica y elemental. Egipto fue la cuna del trigo. La política neoliberal hizo que Egipto sea importador de trigo transgénico en propiedad de Monsanto. De tal forma que los campesinos egipcios ya no pueden volver a plantar trigo si no lo compran anualmente a Monsanto. Y estamos hablando de la cultura que desarrolló el trigo. Y los precios se han disparado. Y Egipto, el pueblo egipcio, es un pueblo oprimido alimentariamente en la base de su alimentación. Cuando se habla de soberanía alimentaria, hay que hablar de soberanía nacional alimentaria, oprimida por las 8 grandes empresas de la alimentación y los transgénicos a nivel imperialista, que han hecho de Egipto, que fue la civilización que desarrolló el trigo, a pasar a depender de Monsanto. Esa es la razón de fondo que ha hecho al pueblo egipcio sublevarse, porque se ha disparado el precio de la alimentación básica. Eso es el imperialismo. Y eso es el exterminio de toda la cultura popular del pueblo que ha ido milenariamente generando ese alimento elemental. Y si eso lo llevamos a Bolivia, eso lo llevamos a los Andes, eso lo llevamos al Mekong, eso lo llevamos al Ganges, lo llevamos a Asia, la producción pues, del maíz, la producción de las patatas, la producción del trigo, la producción, todo eso está cayendo en manos del capital financiero de la industria transgénica, de la industria de la alimentación, por no hablar de la industria de la salud. Las patentes sanitarias, las patentes de la curación de enfermedades terribles. Todo eso está privatizado, se está intentando privatizar los bosques, se está intentando privatizar el agua. Esa es la lógica del capital, y se privatiza la vida. Ante eso solamente queda una alternativa: la independencia como reivindicación de clase, como reivindicación de la nación trabajadora. No hay otro esquema, porque el capitalismo ha pegado ese salto. El capitalismo ha pegado ese salto. El futuro de Andalucía, ¿cuál es? Desde que Andalucía fue obligada a entrar en la Unión Europea, la capacidad industrial de Andalucía ha reducido del 19% al 6%. Una desindustrialización, una desertización industrial impuesta por la lógica de la expansión del capital financiero industrial dirigido por Alemania, el Estado francés, etc. Y junto con eso, la liquidación de la producción agraria, de la producción de carne, de la pesca, que vosotros lo vivís mucho más que yo. ¿Cuál es la perspectiva del pueblo andaluz, del pueblo trabajador andaluz? Empezar a emigrar, ¿pero a dónde? ¿Quiénes pueden emigrar ahora? La fuerza cualificada de trabajo. Ya no se necesitan brazos para producir y para hacer autopistas, fábricas destrozadas por los bombardeos aliados de la Segunda Guerra Mundial.